En la primera mitad del siglo XX, Colombia emprendió el camino hacia la modernización. Tendió rieles por montañas y selvas, proyectando la imagen de una nación en tránsito hacia el desarrollo. Sin embargo, mientras el país volvía su mirada al exterior, dejaba atrás a vastos sectores de su población, como si la república avanzara de espaldas, encadenada a las inercias de su pasado colonial. Bajo el nombre del progreso, los campesinos perdían sus tierras, sin entender los papeles que firmaban. Y detrás de los discursos solemnes sobre democracia, los obreros caían en las plazas por órdenes del Estado. El país parecía avanzar, pero a costa de una mitad condenada al silencio. Y sin embargo, en medio de ese silencio, denso, férreo, impuesto, algo empezó a germinar. Sin permiso ni titulares, mujeres levantaban escuelas en casas prestadas. Indígenas luchaban por la tierra que les habían quitado. Jóvenes escribían versos como quien enciende una antorcha en plena oscuridad. Eran los otros, los que no aparecen en las fotos oficiales, los que nunca gobernaron, pero que tampoco dejaron de resistir. Este no es un relato de fechas ni de héroes, sino una pregunta que aún sigue pesando como deuda histórica. ¿Cómo una élite que hablaba de democracia gobernó de espaldas a su pueblo? No es solo una historia del pasado, es una herida viva de un país que, a pesar de todo, busca reconciliarse consigo mismo. Esta historia comienza cuando el siglo XX aún olía a tinta fresca y Colombia era una muchacha vestida de república, soñando con ser moderna, mientras tropezaba con los escombros del siglo anterior. En aquel entonces el país se partió en dos, por una guerra que duró 1000 días, parida por el capricho de los poderosos. Liberales y conservadores arrancaron la patria a mordiscos entre 1899 y 1902. Lo que quedó fue un mapa con más muertos que esperanzas, con un futuro que parecía temblar de miedo. El tratado de paz firmado en la lejana Wisconsin como si la distancia curara las heridas, no trajo alivio ni consuelo, fue una tregua escrita en papel mojado. Muchos liberales campesinos que habían peleado con más fe que fusiles terminaron huyendo a las montañas, perseguidos por los chulavitas, hombres de sombrero y rifle, guardianes de un orden paramilitar. Y si algo le faltaba a esta época para que doliera más, fue la pérdida de Panamá en 1903. Colombia soberana rechazó el tratado Herrán-Hay, y fue entonces cuando los Estados Unidos, con su eterna sonrisa diplomática, apoyaron a los separatistas panameños y declararon el nacimiento de un nuevo país. Así nació Panamá, y con él también nació la costumbre de Washington de meter las manos y los intereses en nuestra soberanía. Desde ese entonces, el águila miró al cóndor como si fuera suyo. Los primeros 30 años del siglo fueron gobernados por un solo color, el azul conservador, como si la patria estuviera condenada a vestir el mismo traje por 3 décadas seguidas. Después de la guerra llegó Rafael Reyes, un general con alma de empresario que gobernó entre 1904 y 1909 y que terminó su década soñando con una junta republicana. Bueno, pero mal haríamos contando la historia de Colombia a partir de presidentes y bandos políticos. Es sobre todo la historia de un pueblo que tercamente sigue buscando su lugar en el mundo. En la década de 1910 los obreros alzaron la voz en las ciudades, y en el Cauca un hombre de voz fuerte y mirada profunda llamado Manuel Quintín Lamy lideró a los indígenas en su lucha contra el terrar, un sistema colonial disfrazado que los obligaba a trabajar a partir de sus propias tierras. Más adelante, en los años 20, como si una nueva primavera quisiera asomarse, apareció María Cano, una mujer nacida para la poesía y la rebelión, con un alma tan grande que no cabía en las costumbres de su tiempo. María Cano fue la primera mujer en encabezar un movimiento político de masas en Colombia. En 1925 lideró el Partido Socialista Revolucionario, habló en las plazas, gritó en las huelgas, exigió derechos en un país donde a las mujeres se les negaba hasta el voto, y la universidad aparecía como un templo prohibido. En medio de ese hervidero social, bajo el mandato de Pedro Melo Ospina, llegó una transformación profunda. Como si una brisa de Wall Street soplara sobre Bogotá,
aterrizó la misión Kemmerer. Eran economistas norteamericanos que rediseñaron las finanzas del país. De sus manos nacieron el Banco de la República, el Banco Central Hipotecario y la Contraloría. Y ahí estaba Estados Unidos otra vez, esta vez de corbata y con contrato en mano. La United Street Company y otras empresas norteamericanas empezaron a ver a Colombia no como una nación, sino como un negocio. El dinero fluía entre el café, la indemnización por Panamá y el capital extranjero. El país vivió una borrachera de billetes llamada la danza de los millones. Fue corta, intensa y dejó resaca. Pero no todo eran cifras y tratados. En los años 20, la cultura se sacudió el polvo de la colonia y empezó a mirar más allá de los Andes. En 1924, Bogotá vio nacer una novela salvaje y luminosa, La Vorágine. Era un grito literario, una expedición a la selva y al alma. José Eustacio Rivera, su autor, había descendido al Orinoco y vuelto con la mirada manchada de caucho y memoria. Su novela era selva, era dolor, era denuncia. Allí se leía la explotación de los caucheros, el abandono de las fronteras, la violencia en carne viva. Era como si Colombia por fin se atreviera a mirarse en el espejo más oscuro, porque La Vorágine no solo contaba una historia, nos contaba a todos. Era un eco del país profundo que nadie quería escuchar. En esa misma Bogotá, entre cafés con tinta y debate, un grupo de jóvenes soñadores fundó el 6 de junio de 1925 una revista pequeña en forma, pero inmensa en intención, Los Nuevos. Allí estaban Alberto Lleras Camargo, Germán Arciniegas, León de Greiff, Jorge Salamea, Luis Vidales, entre otros. Mezclaban poesía con política, ironía con protesta. Escribían como quien sacude a un país dormido y lo despierta del siglo XIX a punta de palabras. Sin embargo, bajo ese manto de modernidad acechaban otras fuerzas. Porque mientras algunos soñaban con transformar el país desde las letras, otros lo hacían desde las fábricas, con huelgas y marchas que hacían temblar los escritorios del poder. Y fue en 1928, bajo el sol implacable de la zona bananera del Magdalena, donde esa tormenta tomó forma concreta. Los trabajadores de la United Fruit Company, cansados de los abusos, los pagos en vales y las jornadas inhumanas, se atrevieron a protestar. La madrugada del 6 de diciembre, el gobierno de Miguel Abadía Méndez, más amigo de los contratos que de su gente, respondió con balas. Nadie sabe cuántos murieron. Las cifras se perdieron entre telegramas, rumores y el silencio pactado por el poder. Gabriel García Márquez, que de niño escuchó aquella historia en la voz de su abuelo, juró que fueron 3.000. La historia oficial dice que menos, pero en Colombia la verdad siempre ha tenido más versiones que testigos. Aquel diciembre sangriento marcó el fin de una década que había comenzado con esperanza y terminó con luto. Los años 30 no traerían promesas, traerían preguntas. Lo que ocurrió en 1930 no fue una revolución, pero sí un giro en la historia. Después de 44 años de dominio conservador, el Partido Liberal llegó al poder. Parecía el fin de una era y el comienzo de otra. El color del gobierno cambió, pero el andamiaje del poder seguía intacto. La élite mantenía el control, ajena a la efervescencia social que empezaba a bullir desde abajo. El nuevo presidente Enrique Olaya Herrera era un liberal moderado. Bajo su mandato se dieron algunos avances. Las mujeres, por ejemplo, obtuvieron derechos civiles sobre sus bienes, en una sociedad que aún les mantenía fuera del voto y de las aulas universitarias. Cuando el país apenas comenzaba a soñar con las reformas del nuevo liberalismo, una sorpresa lo sacudió en 1932, cuando tropas peruanas ocuparon el trapecio amazónico. Fue una guerra breve, pero cargada de sentido. En medio de su desorientación histórica, Colombia halló una causa común y un fugaz fervor patriótico. Pero mientras el poder dictaba leyes, la cultura comenzaba a dictar cambios. En las ciudades, el cine, la radio y el teatro irrumpieron como nuevas formas de contar el país. En 1922, María, la primera película de ficción colombiana, se filmó en Cali. Desde entonces las historias dejaron de habitar solo en los libros,
y comenzaron a hablar desde las pantallas y las voces anónimas de los barrios. Fue entonces en 1934 cuando llegó Alfonso López Pumarejo. Traía una visión ambiciosa, la revolución en marcha, una reforma agraria, una educación pública y moderna, derechos laborales, un intento decidido por sacudir los cimientos del país. Su símbolo más visible fue la Universidad Nacional, cuyo campus inauguró en 1935. Más que edificios, era un manifiesto. El conocimiento debía ser público, científico y libre. López hablaba de progreso sin eufemismos, y por un momento pareció posible pensar en un país distinto. Pero debajo del entusiasmo la estructura resistía. La desigualdad era más antigua que cualquier reforma. El poder de los terratenientes, el analfabetismo rural, el clasismo, todo seguía allí, intacto. A medida que la economía se integraba al mercado internacional, el malestar crecía en casa. La inflación devoraba los salarios y el pueblo comenzaba a hablar en voz alta. El movimiento obrero dejó de ser una inquietud dispersa, se organizó, se convirtió en multitud y fuerza. Ya no pedían, exigían. Los años pasaron y con ellos cambió el pulso del poder. En 1938 asumió Eduardo Santos, un hombre reservado, lector más que orador, dueño del tiempo y defensor de la palabra escrita. Fue de los pocos mandatarios latinoamericanos que apoyó sin ambigüedades a la República Española. Pero su gobierno coincidió con la tragedia global. La Segunda Guerra Mundial comenzaba a envolver al planeta. Mientras la sombra de la guerra se extendió por Europa, en Colombia se avecinaban tensiones internas más silenciosas. En 1942 Alfonso López regresó al poder, pero ya no era el mismo reformista y entusiasta. El país también había cambiado, la oposición conservadora se había endurecido. Laureano Gómez, ahora sin máscaras, conspiraba abiertamente. Creía que toda transformación era una herejía contra el orden natural. Entonces ocurrió lo impensable. El 10 de julio de 1944, el presidente fue secuestrado por un grupo de militares en Pasto. Sin tanques ni tiros, pero con la contundencia de una traición, el país entero quedó helado. Las instituciones ya frágiles temblaron como hojas bajo la lluvia. Nadie lo esperaba, muchos callaron. Laureano Gómez desde el Senado advertía que la reelección de López sería la perdición del país. Lo decía con voz de oráculo y argumentos tomados de la teología medieval. La política se convertía poco a poco en cruzada. Agotado y rodeado, López renunció. Se dio el poder a Alberto Lleras Camargo, su sucesor constitucional. Pero el clima ya estaba contaminado. La confrontación se había instalado y el país empezaba a caminar sobre brasas. Fue entonces cuando surgieron los grupos más radicales del conservatismo: la Acción Militar Católica, la Organización Nacional y la Legión Cóndor. Inspirados por el auge del fascismo en Europa, estos movimientos se alimentaban del miedo al cambio, el fervor religioso y el nacionalismo autoritario. Colombia comenzaba a reflejar en su propia tierra los fantasmas que asolaban al mundo. Y así, sin que muchos lo notaran, el país se acercaba al borde del abismo. Porque cuando una nación no escucha los temblores de su suelo, lo que llega no es un despertar, sino una tormenta. Esa tormenta se materializó en una paradoja dolorosa, una Colombia que se modernizaba por fuera, con ferrocarriles, leyes y edificios, pero se fracturaba por dentro. Entre 1946 y 1957, el país vivió uno de los momentos más intensos y sangrientos de su historia contemporánea. Tras 16 años de gobiernos liberales, los conservadores regresaron al poder con Mariano Ospina Pérez y luego con Laureano Gómez. Y no regresaron con ánimo conciliador, sino a recuperar lo que consideraban suyo. Pero justo ahí, en medio de esa restauración política, surgió una figura que cambiaría el rumbo del país: Jorge Eliezer Gaitán. Un hombre que no venía de las élites sino del pueblo, que hablaba como el pueblo, que soñaba como el pueblo. Gaitán había sido alcalde de Bogotá, ministro de Educación y senador, pero fue su campaña presidencial la que lo convirtió en mito. Para las elecciones de 1946, el Partido Liberal llegó dividido.
Gabriel Turbay representaba a los liberales tradicionales y Gaitán al pueblo liberal. Esa división le dio la victoria a los conservadores y apagó momentáneamente el impulso reformista. A pesar de la derrota, Gaitán se convirtió en el líder indiscutido del liberalismo popular. En 1947 fue proclamado jefe único del partido. Encabezó la Marcha de las Antorchas cuando más de 100.000 personas iluminaron Bogotá con fuego y dignidad. Luego, en 1948, vino la Manifestación del Silencio, una marcha sin consignas, sin gritos, solo una multitud inmensa que caminaba como un lamento colectivo. Y entonces ocurrió lo impensable. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado saliendo de su oficina sobre la carrera séptima, en pleno centro de Bogotá. La noticia corrió como pólvora y el país explotó. Lo que comenzó como protesta se transformó en insurrección. La ciudad ardió, y con ella el alma de la nación. Fue el Bogotazo. Pero el Bogotazo no fue solo un incendio urbano, fue el estallido visible de una guerra sin nombre, lo que después se conocería como la violencia. Más de una década de sangre, odio político y campesinos desplazados. Una violencia sistemática, alentada en muchos casos por sectores del clero y medios oficialistas, que arrasó regiones enteras: Boyacá, los Santanderes, Tolima, Huila y Antioquia. Las causas eran múltiples. Los conservadores, con Laureano Gómez a la cabeza, acusaban a los liberales de querer trastocar el orden con una reforma agraria. Mientras tanto, muchos liberales habían echado al monte, con fusil al hombro y el estigma de bandoleros. La pelea entre partidos era también una lucha por la tierra y el control del Estado. Una cadena de violencia se fue trenzando como una maldición heredada. La liberal de los años 30, la conservadora de los pájaros en los 40, las cuadrillas bandoleras y el nacimiento de las guerrillas a finales de los 50. El gobierno de Laureano Gómez se derrumbó entre contradicciones ideológicas y delirios autoritarios, mientras el país, como un caballo desbocado, se salía de las manos de todos. Fue entonces, en 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado, o más bien un golpe blando, con la bendición de líderes conservadores como Gilberto Alzate Rendán. Prometía paz, orden y modernización, y Colombia exhausta quiso creer. Y al principio lo logró, dio derecho al voto a las mujeres, impulsó obras públicas. Por un instante fugaz pareció que Colombia sí podía caminar hacia el progreso. Pero pronto mostró su verdadero rostro: represión contra estudiantes, censura de los medios, concentración del poder. La ilusión empezó a agrietarse. Y cuando intentó perpetuarse en el poder, sus mismos aliados, quienes lo habían llevado al palacio, lo señalaron como dictador. En mayo de 1957 renunció y se exilió en España de Franco, dejando atrás un país exhausto y dividido, y pisando fuerte con botas militares el umbral del poder. Al mirar atrás, este periodo aparece como una tierra dividida entre luces y sombras, entre las promesas de desarrollo que adornaban los periódicos y las masacres que quedaban por fuera de los mapas, entre las reformas soñadas por López Pumarejo y los sermones incendiarios de Laureano Gómez, entre el anhelo de Gaitán y la pesadilla del Bogotazo. Pero no todo fue derrota, también fue siembra, porque en medio de las llamas germinaron luchas que aún hoy en día siguen vivas, porque la historia de Colombia no solo la escribieron los poderosos, también fue escrita desde abajo, desde las luchas de los indígenas de Quintilame, las mujeres de María Cano, los obreros de las bananeras y los estudiantes que marcharon contra Rojas. Y la pregunta que quedó flotando en el aire no ha cambiado: ¿cómo construir un país donde el progreso no sea un privilegio para pocos, sino un derecho para todos? Esa es la conversación que queda pendiente, la de la Colombia que pudo ser y que aún late silenciosa, esperando renacer entre los escombros de su propia historia.